Todas las que están aquí presentes. Mi nombre es Mariana Ramírez, de Permanencia Universitaria, y en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo Casa de la Memoria decidimos unirnos para este conversatorio. Es el tercer encuentro de unos conversatorios que estamos teniendo sobre género, y en esta ocasión nos convoca abordar o hablar un poco el tema de las disidencias sexuales y de género, intentando también llegar un poco a ese ámbito educativo. Entonces, bueno, ya les dije mi nombre, de dónde vengo, la parte formal, y ya les quiero contar pues también quién soy yo y por qué voy a apoyar esta dinamización o esta conversación. Yo soy lesbiana, me gusta nombrarme así. Y es curioso porque es algo reciente, no es algo que haya pasado como desde que me identifiqué, sino que incluso a modo de anécdota, recuerdo que cuando estábamos conversando Vivi, Juli y yo, éramos como, ay, qué chévere que también una persona que se identifique en alguna disidencia sexual dinamice la conversación. Y yo le dije, ay, pues yo soy lesbiana. Es que, ay, sí, ¿verdad? Tú lo eres. Porque es algo que no suelo como estar como enunciando mucho. Aparte, a modo de chisme, mi pareja salió del closet hace como una semana prácticamente. Entonces como que si bien yo no estaba enclosetada, mi pareja sí, entonces como que un cuasi enclosetamiento ahí. Pero bueno, ya eso hace pues como parte de mi vida. Y también quería como contarles que no solo como que dinamizo las preguntas, sino que también pues como que voy a responder algunas. Pues me quiero unir como a las respuestas porque con la peli, con el ejercicio de la semántica arcoíris, también pues como que quisiera participar allí. Bien. Bueno, entonces, para llegar a ese tema del abordar el tema de cómo nombrarnos, que es un asunto como tan importante y por el cual quisimos comenzar, quise traer como la primera pregunta o ese primer asunto. Recordamos en la película ese juego de los niños, que son como sus primos amigos, no sabemos muy bien quiénes son, pero se ve que son muy cercanos, ¿cierto? Y ese juego consiste en vestirse de niñas, maquillarse e interpretar canciones. Vemos que se hace como sin tensión, como sin esa, no sé cómo nombrar, como esa malicia de ay, me estoy disfrazando de niña, ¿cierto? No se nombra como un disfraz, sino que es un juego. Y como juego, pues se asumen como mujeres, se nombra como mujeres, e incluso es muy particular cuando uno de ellos dice, ay, yo soy Lolita, ay, yo soy Adriana. Entonces, con lo que les conté y con este apartado de la película, esta escena, y me gustaría preguntarle a todas ustedes cómo les gusta ser nombradas, cómo les gusta ser nombrados o cómo les gusta ser nombradas. Bueno, y qué pena, ¿y por qué es importante? También por eso, como con esa intención del nombrarse y presentarse. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Aguedamay de Gallego Espina. Soy fundador y coordinador de la Mesa Diversa Divergéneros C3 en Manrique. Bueno, el cómo nombrarnos es demasiado importante porque hay que visibilizar esas identidades, esas expresiones de género, esas orientaciones también. Entonces es muy importante. Yo estoy en el ejercicio de nombrarme desde lo masculino. También hace poco me asumo como un hombre transgénero. Antes no tenía la capacidad de poder nombrarme de esta manera porque pues por más maricas que seamos, somos muy binarios, somos demasiado dados a esa heteronormatividad con la que nos crían, no solo en nuestros hogares, sino también en las instituciones educativas, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Entonces, pues, también hago el ejercicio de nombrarme desde lo masculino,
pero cuando me preguntan cómo te gusta que te nombren, digo que también yo estoy aprendiendo en el camino a reconocerme y a nombrarme en lo masculino, pero no tengo problemas si me nombran desde lo femenino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos algo de masculino y algo de femenino. Simplemente nos han castrado, si son hombres nos han castrado esa parte femenina, no la podemos demostrar, y si son mujeres nos castran esa parte masculina que no podemos mostrar, que no está dentro de esa heteronormatividad con la que somos siempre levantados, criados y encasillados en el ámbito social, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante nombrarnos y también identificarnos quiénes somos, cómo nos gusta las otras personas, de qué manera, si somos pansexuales, si somos asexuales, no sé. El mostrar y el nombrar y visibilizar las identidades es muy importante, porque si no, pues no existirían estos temas, no aprenderíamos además de ellos y nos quedaríamos como siempre en ese binarismo. Muy buenos días, mi nombre era Julián Adolfo Osorio Arzate. En el momento en que yo empecé a transitar, hace 17 años, en el año 2004, decidí transitar al nombre de Juliana María Osorio Arzate. Actualmente yo soy la directora de la colectiva Musas Transformaciones Afirmativas, y en este momento soy la mujer trans promotora soy la promotora de mujeres trans desde la Secretaría de Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Llevo desde el año 2008 haciendo activismo en la ciudad de Medellín, pero en una época de mi vida fui trabajadora sexual durante muchos años en el exterior, y volví a Colombia, y en este momento me encuentro nuevamente en la ciudad de Medellín, que es mi casa, muy feliz de estar con todos ustedes y pudiendo compartir las experiencias de qué es asumirse desde una experiencia de vida trans. Soy transfeminista también, me asumo en ese espacio. Y también es fuerte porque ahorita vamos a hablar sobre lo que implica ser transfeminista en una ciudad donde hay tanto machismo, inclusive desde los feminismos radicales. Entonces creo que es muy interesante, eso me tiene muy conmovida. Me gusta que me traten de mujer, aunque cuando me tratan de hombre tampoco me da, no sé, antes cuando era más joven me molestaba mucho porque sentía que me estaban invisibilizando toda la lucha que había tenido durante tantos años de haberme reconocido como mujer. Ya cuando me dicen señor o me dicen don, ya no me molesta. Me parece que también la gente tiene, y algunas veces a mí me cuesta también reconocer el tránsito en los hombres trans. Y cuando a mí me costó reconocer ese tránsito, entendí que yo también estaba dentro de la misma sistema heteropatriarcal y que a mí también esa experiencia me costaba. Entonces empecé a comprender a esas otras personas por qué a ellos les costaba tanto salirse de un sistema que no es fácil, y desde allí una conciliación. Entonces en definitiva no me molesta en la actualidad si me tratan de chico, pero prefiero y me asumo como una mujer trans, y desde ahí es donde comienza mi experiencia de vida y mi lucha. Gracias. Hola, mi nombre es Joa, yo hago parte del Museo de Arte Moderno, del equipo de educación. Me nombro como dentro del espectro no binario, oscilo por los pronombres, usualmente utilizo neutro
o masculino, y ha sido como una pregunta de varios años como recientes, porque mi pelea era todo el rato nombrarme en femenino y hablar en femenino y hablar en chicas como posición política desde el feminismo y desde pelear con el lenguaje y jugar desde ahí para nombrar en femenino algo que normalmente era muy masculino. Y yo trabajo con jóvenes principalmente, pues desde primaria hasta bachillerato en el museo, y cuando me encuentro y digo como, ay, estoy trabajando con jóvenes, estoy trabajando con peques, me nombro desde lo femenino, no porque me sienta mujer, sino por posición política. Y después me dije como, pero esa no es la búsqueda quizá que tengo en este momento, fue la búsqueda que tuve en algún momento. Entonces, por ejemplo, con mis estudiantes todo el rato soy como chiques y ellos se rayan y es como, profe, pero ¿por qué? Y ahí me di cuenta como el matiz de lo importante de nombrar y ser nombradas. Y es hacer visible algo que, por ejemplo, las cuerpas no binarias no son tan visibles. Cuando yo llegué, digamos que a esos referentes, fue como, oh por Dios, ahí está como el montón de preguntas que me estaba haciendo. Y esta peli, cuando salimos del museo y la presentamos, usualmente la presentamos también para estudiantes o para jóvenes, y sucede que encuentran un referente. Y es que si bien tenemos una experiencia y nos pasan cosas, cuando encontramos tribu, cuando encontramos con quién conversar sobre esos sentires, ahí suceden otras cosas. Cuando conocí a más personas que eran de género no conforme y que teníamos dolorcitos similares, o que teníamos sí, como luchas diarias, solo ahí como que entendí ese matiz de, en este momento, asumo nombrarme a mí en masculino, pero asumo principalmente el neutro como de cara hacia las otras personas, como en posición personal de no dar por hecho el género de las personas, que es algo que me di cuenta como que me ha rayado un montón en la existencia. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta. Bueno, también buenos días para todos, todas y todes. Mi nombre es Carlos, yo hago parte de Permanencia Universitaria, de la Vicerrectoría de Docencia. Y bueno, pensando esta pregunta de cómo nombrarnos, quería como aportar allí también un poquito, ¿cierto? Pensando que pues las palabras y el modo como nos nombramos no solamente es una reproducción, ¿cierto? Sino que también es una construcción. Las palabras construyen el mundo, transforman el mundo, y en ese sentido que uno escucha muchas veces en redes, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué tanto escándalo? Que la A, que la O, que la E, qué bobada, pues tanto escándalo por eso, ¿cierto? Pero no es un escándalo, ¿cierto? Son los derechos humanos, es nuestras identidades y es una transformación. Incluso solo el hecho de que incomode a las personas ya es político, ¿no? Ya es como una transformación que me parece importante, ¿no? Y como esas palabras también nos construyen lo que estamos siendo. Bueno, yo me he identificado pues como a lo largo, ¿cierto? De eso de lo que estoy siendo, como un hombre gay. Sin embargo, también a veces eso de hombre me incomoda mucho, ¿cierto? No me siento como cómodo en esa identidad de hombre, por lo que históricamente ha significado, por lo que implica ser. Y últimamente he estado leyendo a un filósofo español que se llama Paul Preciado, antes Beatriz Preciado, y bueno, ha sido una persona que ha transitado, ¿cierto? Y cuando le preguntan si es hombre, mujer, hetero, homo, trans, ¿qué es? ¿Cierto? Dice, no, yo soy un habitante de Urano, ¿cierto? De otro planeta, también como para decir eso. Entonces, ante la pregunta que hace Mari de qué soy, yo diría no sé. Siento que es una tarea que sigo resolviendo todos los días, cuando me despierto, cuando me visto,
cuando tengo sexo, cuando me enamoro, cuando escribo, como que todavía no lo sé, ahí lo estoy pensando. Y creo que eso está muy bien, porque independiente que creamos que ya lo logramos definir o no, siento que estamos abiertos a la posibilidad, después de haber tenido como ese primer nombramiento, decir como que me siento capaz de volverme a nombrar según las experiencias que me vayan habitando, lo que vaya transitando también. Quisiera proponer ya un pequeño cambio de la película y volver a este asunto de la semántica arcoíris, porque nos traen como dos conceptos muy importantes. Uno, el de diversidades sexuales y de género, y el otro, el de disidencias. Entonces creo que es importante hacer como esa acentuación, identificar y compartir y conversar cuál es la diferencia entre esos dos conceptos para ustedes, ¿cierto? ¿Quién quiere iniciar? Águeda. Que bueno, por allá empezó otra vez. Bueno, yo creo que las disidencias, pues para mí se refiere a ese lugar de donde me siento más conforme como para nombrarme, como para ser, ¿cierto? No siempre la diversidad sexual nos sentimos identificados plenamente con ella. Lo LGBTIQ+, pues que no sabemos ese más a dónde nos va a llevar, a dónde va a llegar, porque pues muchas personas me preguntan el más qué significa y yo les digo pues realmente no lo sé. Uno le da el significado al más que quiera, ¿cierto? El más puede ser que sea la H de la heterosexualidad y puede ser que sean otras muchas más identidades o expresiones de género o orientaciones sexuales que se vengan con el tiempo. La disidencia es algo en lo que últimamente también me estoy nombrando, porque hay muchas cosas en el movimiento LGBTI o en las diversidades sexuales con los que no me siento identificado, ¿cierto? Entonces también esto de las disidencias puede ser algo político, algo de rebeldía, desde donde yo me siento más conforme para ser, para nombrarme y también para mostrarme, porque una cosa es cómo me ven los demás y otra cosa es cómo me siento yo. Ahorita lo mencionaba Juli y es ese problema de reconocer los tránsitos en el otro, en la otra, en el otro. No siempre los tránsitos vienen con todos esos estereotipos con que nos enseñan de ser hombres y ser mujeres. Yo siempre he sostenido la teoría de que cuando llegamos a ser hombres completamente y mujeres completamente desde lo trans, pues entonces estamos volviendo al mismo binarismo, a la misma heteronormatividad y al mismo patriarcado. Yo, por ejemplo, nunca he tomado la decisión de hacer una reasignación, tampoco he tomado la decisión de cambiar mi nombre. Me parece que es un nombre muy adecuado, un nombre que no se nombra ni desde lo femenino ni desde lo masculino. Alguien de pronto en algún momento puede pensar, que debe ser una marca de celular, una marca de un computador, de un electrodoméstico, ¿cierto? Y por ahí hay una Santa Águeda, que inclusive es la santa de las mujeres que tienen cáncer de seno. Ella fue una mártir que le cortaron los senos porque no quiso casarse con un rey. Entonces pues esa fue una manera también de acallar a esa mujer que era una guerrera. Entonces bueno, desde ahí también estar en esa disidencia pienso que es muy importante. Inclusive ahora cuando desde lo trans a veces no nos sentimos muy conformes ni como hombres ni como mujeres, sino como decía ahora el compañero es simplemente, a mí también me preguntan ¿y tú qué eres? Yo digo pues yo soy un ser humano con todo lo que cada día me construyo
y me construyo también, porque a veces nos nombramos desde lo trans, pero hay días en que no nos sentimos tan trans, ¿cierto? Que no nos sentimos sentir ni muy hombres trans ni muy mujeres trans, simplemente nos queremos sentir seres humanos que estamos como acá cumpliendo algo. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta con una pequeña intervención del segundo sexo de Simone de Beauvoir en el capítulo 1 sobre la infancia. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste el seno de la sociedad, la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica de femenino. Yo les agradezco inmensamente estas preguntas porque me permitieron ponerme a leer este fin de semana y no acostarme a dormir. Entonces, porque a mí me encantan estos espacios, porque realmente yo no soy una académica, yo soy una activista y soy una experiencia de vida, y me parece interesante, muy interesante, que a mí me muevan a investigar qué es lo que está sucediendo, en qué estamos. Y entre lo que estamos es precisamente en las disidencias ahora, en la actualidad, decidir. Cualquier disidencia es, por ejemplo, lo que sucede entre este ser humano y yo, que decidimos, ¿cierto? Y nos encontramos en algunas otras ocasiones. Y decidir es precisamente no estar de acuerdo con las experiencias de vida que puedan permear nuestros tránsitos, y esas disidencias son esas otredades de lo que sucedió históricamente, y era que la norma y el sistema heteropatriarcal incidió de una manera política y de una manera en el poder y en la historia tan fuerte, que normatizó de una manera tan arraigada que todo el mundo debería o debió, en la época en que yo fui creada, que fue la época del narcotráfico, años 80, años 90, que deberíamos, y estábamos estructurados y recibíamos por medio de comunicaciones, de medio de comunicación, de telenovelas, de todo, qué era lo que la sociedad, lo que la familia, lo que la gente esperaba que nosotros fuéramos. Y el tránsito es mucho más doloroso, porque sobre esos estereotipos sociales y de consumismo fuimos que creamos nuestros cuerpos y nos intervenimos a través de cirugías artesanales, expusimos nuestras vidas y nos montamos en unos tacones, nos fuimos para la calle y fuimos burladas y apedreadas. Eso fue lo que nos tocó vivir. Y en ese contexto fuimos disidentes, claro que lo fuimos, porque estábamos haciendo, y aún lo somos, porque aún dicen que nosotras queremos ser una pantomima y una falsa mujer de lo que realmente debe ser una mujer, que es una biología, que es un órgano genital, según la señora Carolina Sanín. Entonces ahí es donde entendemos y comprendemos que decidir es todas aquellas otredades de todos esos cuerpos y esas cuerpas y esos cuerpos que quieran transitar y que quieran estar en contra de esa de ese sistema heteropatriarcal. Entonces, obvio, ahí nos vamos a recoger todos. En esa disidencia estamos todos recogidos, porque habíamos notado y hemos notado, porque yo decía, pero ¿por qué disidencia si yo no soy una mujer? Yo por ejemplo, no me movilizo, yo no salgo a la calle, yo no tiro piedras, nada de esas cosas. Entonces yo digo, pero ¿qué es decidir? Entonces yo sí me recojo ahí, porque claro, la política pública LGBTIQ+, estaba pensada para hacer una postura donde las personas se tenían que asumir como lesbianas, como gays, como bisexuales, como transexuales, o como queers, o como más, para poder que el derecho del Estado pudiera llegar a ellos.
Pero si entonces estabas en otra disidencia, que decidir puede ser una persona afro con una interseccionalidad de discapacidad, que pudiera ser una persona no binaria, queer, X, ya ahí no se estaba recogida. Entonces es muy interesante entender que realmente a futuro nosotros sí somos las disidencias sexuales y de género, y que ahí se debe contener en este momento el discurso y la controversia. Es rico porque yo estoy completamente compañero con lo que tú dices, es que hay que incomodar, y si decidir es incomodar, vamos a hacerlo, porque la idea es poder recoger todas estas otredades. Gracias. Cuando pienso en disidencia, pienso en que pues sí, como que en nuestros procesos inevitablemente a veces pues necesitamos etiquetas, cajoncitos, y justamente cuando nos empiezan a incomodar y cuando se empiezan a volver rígidos, entramos en ser disidencia, y es en mi experiencia, cuando en su momento me nombré como bisexual. Entonces cuando estaba con las amigas lesbianas y tenía novio hombre cis, era como no, es que en este momento eres hetera. Yo era como, ok, listo. Entonces cuando a veces me nombraba en masculino, amigos me preguntaban como, ¿ya activaste ruta? ¿Te vas a hormonizar? ¿Quieres una mastectomía? Y yo era como hay cosas de mi cuerpo con las que estoy conversando, pero eso para mí, pues como que esa visión de tránsito no me habita, me ha pasado por el lado, pero sí, como que no la he asumido ni tomado. Entonces cuando pienso el asunto de la disidencia, cuando pienso en disidencia sexual y de género, es que incómodas incluso dentro de la diversidad, como que estás ahí pero sigues estando en un margen extraño, en un margen disidente. Y también ahorita cuando ustedes mencionaban la palabra política, la disidencia para mí es como esa acción política contundente, y que pienso de nuevo como en cuando los chicos van al museo. Yo normalmente digamos que sí, como que en mi proceso he sido humano que no resalta, no quiere, no se oculta. Y hubo un momento donde me dije como, finalmente cuando eres profe eres un modelo, bueno, malo, lo que sea, pero inevitablemente cae en ti el peso de estar adelante y ser un modelo. Quieras ser un profe que está adelante o que está integrado, inevitablemente eres un modelo para ese peque que visita el museo. Y ahí me di cuenta que era necesario hacer visible lo que vivía, no por mí, sino muchas veces por el otro, de nuevo, por poder tener un referente, por poder tener una conversación que no tendría en otro lugar. Entonces la disidencia para mí también es hacer presente, hacer visible y hacer latente, por el simple hecho de poder generar en el otro quizá esa comunidad que todavía no he encontrado, como dentro de ese montón de disidencias. Bueno, yo estaba pensando como en dos cosas. Lo primero es que cuando llegué tomé como una foto pues al lugar, y le escribí como a mi mejor amiguita, ¿no? Que ella pues es mi amiga hace como ya 15 años, hace mucho tiempo, y yo le dije, ve, mira parce, qué loco. Y ella, qué cosa. Y yo, ay, yo pasé de un gusto por los hombres oculto, metido en el baño de mi casa sin que nadie me pillara, borrando el historial del computador, diciendo que eso era mentiras, que a mí no me gustaban los hombres, digamos con el miedo, poniéndome a escondidas la ropa de mis hermanas, ¿cierto? Para que no se dieran cuenta, a hablarlo públicamente. Y yo dije, ve, qué loco, claro, a mí eso que me daba como tanto miedo decirlo, expresarlo,
como tanta vergüenza cuando se hace público, ¿cierto? Y ese hacer público no es pues un asunto de vanidad, de llamar la atención. Todas las que están aquí presentes. Mi nombre es Mariana Ramírez, de Permanencia Universitaria, y en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo Casa de la Memoria decidimos unirnos para este conversatorio. Es el tercer encuentro de unos conversatorios que estamos teniendo sobre género, y en esta ocasión nos convoca abordar o hablar un poco el tema de las disidencias sexuales y de género, intentando también llegar un poco a ese ámbito educativo. Entonces, bueno, ya les dije mi nombre, de dónde vengo, la parte formal, y ya les quiero contar pues también quién soy yo y por qué voy a apoyar esta dinamización o esta conversación. Yo soy lesbiana, me gusta nombrarme así, y es curioso porque es algo reciente, no es algo que haya pasado como desde que me identifiqué, sino que incluso a modo de anécdota, recuerdo que cuando estábamos conversando Vivi, Juli y yo, éramos como, ay, qué chévere que también una persona que se identifique en alguna disidencia sexual dinamice la conversación. Y yo le dije, ay, pues yo soy lesbiana. Es que, ay, sí, ¿verdad? Tú lo eres. Porque es algo que no suelo como estar como enunciando mucho. Aparte, a modo de chisme, mi pareja salió del closet hace como una semana prácticamente. Entonces, como que si bien yo no estaba enclosetada, mi pareja sí, entonces como que un cuasi enclosetamiento ahí. Pero bueno, ya eso hace pues como parte de mi vida. Y también quería como contarles que no solo como que dinamizo las preguntas, sino que también pues como que voy a responder algunas. Pues me quiero unir como a las respuestas, porque con la peli, con el ejercicio de la semántica arcoíris, también pues como que quisiera participar allí. Bien. Bueno, entonces, para llegar a ese tema del abordar el tema de cómo nombrarnos, que es un asunto como tan importante y por el cual quisimos comenzar, quise traer como la primera pregunta o ese primer asunto. Recordamos en la película ese juego de los niños, que son como sus primos amigos, no sabemos muy bien quiénes son, pero se ve que son muy cercanos, ¿cierto? Y ese juego consiste en vestirse de niñas, maquillarse e interpretar canciones. Vemos que se hace como sin tensión, como sin esa, no sé cómo nombrar, como esa malicia de ay, me estoy disfrazando de niña, ¿cierto? No se nombra como un disfraz, sino que es un juego. Y como juego, pues se asumen como mujeres, se nombran como mujeres, e incluso es muy particular cuando uno de ellos dice, ay, yo soy Lolita, ay, yo soy Adriana. Entonces, con lo que les conté y con este apartado de la película, esta escena, me gustaría preguntarle a todas ustedes cómo les gusta ser nombradas, cómo les gusta ser nombrados o cómo les gusta ser nombradas. Bueno, y qué pena, ¿y por qué es importante? También por eso, como con esa intención del nombrarse y presentarse. Bueno, muy buenos días para todas y todes. Mi nombre es Agedama de Gallego Espina. Soy fundador y coordinador de la Mesa Diversa de Divergéneros C3 en Manrique. Bueno, el cómo nombrarnos es demasiado importante porque hay que visibilizar esas identidades, esas expresiones de género, esas orientaciones también. Entonces es muy importante. Yo estoy en el ejercicio de nombrarme desde lo masculino. También hace poco me asumo como un hombre transgénero. Antes no tenía la capacidad de poder nombrarme de esta manera porque, pues, por más maricas que seamos, somos muy binarios, somos demasiado dados a esa heteronormatividad con la que nos crían, no solo en nuestros hogares, sino también en las instituciones educativas,
en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Entonces pues también hago el ejercicio de nombrarme desde lo masculino, pero cuando me preguntan cómo te gusta que te nombren, digo que también yo estoy aprendiendo en el camino a reconocerme y a nombrarme en lo masculino, pero no tengo problemas si me nombran desde lo femenino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos algo de masculino y algo de femenino. Simplemente nos han castrado, si son hombres nos han castrado esa parte femenina, no la podemos demostrar, y si son mujeres nos castran esa parte masculina que no podemos mostrar, que no está dentro de esa heteronormatividad con la que somos siempre levantados, criados y encasillados en el ámbito social, ¿cierto? Entonces pues es muy importante nombrarnos y también identificarnos quiénes somos, cómo nos gusta las otras personas, de qué manera, si somos pansexuales, si somos asexuales, no sé. El mostrar y el nombrar y visibilizar las identidades es muy importante, porque si no, pues no existirían estos temas, no aprenderíamos además de ellos y nos quedaríamos como siempre en ese binarismo. Muy buenos días, mi nombre era Julián Adolfo Osorio Arzate. En el momento en que yo empecé a transitar, hace 17 años, en el año 2004, decidí transitar al nombre de Juliana María Osorio Arzate. Actualmente yo soy la directora de la colectiva Musas Transformaciones Afirmativas, y en este momento soy la mujer trans promotora soy la promotora de mujeres trans desde la Secretaría de Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Llevo desde el año 2008 haciendo activismo en la ciudad de Medellín, pero en una época de mi vida fui trabajadora sexual durante muchos años en el exterior, y volví a Colombia, y en este momento me encuentro nuevamente en la ciudad de Medellín, que es mi casa. Muy feliz de estar con todos ustedes y pudiendo compartir las experiencias de qué es asumirse desde una experiencia de vida trans. Soy transfeminista también, me asumo en ese espacio. Y también es fuerte porque ahorita vamos a hablar sobre lo que implica ser transfeminista en una ciudad donde hay tanto machismo, inclusive desde los feminismos radicales. Entonces creo que es muy interesante, eso me tiene muy conmovida. Me gusta que me traten de mujer, aunque cuando me tratan de hombre tampoco me da, no sé, antes cuando era más joven me molestaba mucho porque sentía que me estaban invisibilizando toda la lucha que había tenido durante tantos años de haberme reconocido como mujer. Ya cuando me dicen señor o me dicen don, ya no me molesta. Me parece que también la gente tiene, y algunas veces a mí me cuesta también reconocer el tránsito en los hombres trans. Y cuando a mí me costó reconocer ese tránsito, entendí que yo también estaba dentro de la misma sistema heteropatriarcal y que a mí también esa experiencia me costaba. Entonces empecé a comprender a esas otras personas por qué a ellos les costaba tanto salirse de un sistema que no es fácil, y desde allí una conciliación. Entonces en definitiva no me molesta en la actualidad si me tratan de chico, pero prefiero y me asumo como una mujer trans, y desde ahí es donde comienza mi experiencia de vida y mi lucha. Gracias. Hola, mi nombre es Joa, yo hago parte del Museo de Arte Moderno, del equipo de educación,
Me nombro como dentro del espectro no binario, oscilo por los pronombres, usualmente utilizo neutro o masculino, y ha sido como una pregunta de varios años como recientes, porque mi pelea era todo el rato nombrarme en femenino y hablar en femenino y hablar en chicas como posición política desde el feminismo y desde pelear con el lenguaje y jugar desde ahí para nombrar en femenino algo que normalmente era muy masculino. Y yo trabajo con jóvenes principalmente, pues desde primaria hasta bachillerato en el museo, y cuando me encuentro y digo como, ay, estoy trabajando con jóvenes, estoy trabajando con peques, me nombro desde lo femenino, no porque me sienta mujer, sino por posición política. Y después me dije como, pero esa no es la búsqueda quizá que tengo en este momento, fue la búsqueda que tuve en algún momento. Entonces, por ejemplo, con mis estudiantes todo el rato soy como chiques y ellos se rayan y es como, profe, pero ¿por qué? Y ahí me di cuenta como el matiz de lo importante de nombrar y ser nombradas. Y es hacer visible algo que, por ejemplo, las cuerpas no binarias no son tan visibles. Cuando yo llegué, digamos que a esos referentes, fue como, oh por Dios, ahí está como el montón de preguntas que me estaba haciendo. Y esta peli, cuando salimos del museo y la presentamos, usualmente la presentamos también para estudiantes o para jóvenes, y sucede que encuentran un referente. Y es que si bien tenemos una experiencia y nos pasan cosas, cuando encontramos tribu, cuando encontramos con quién conversar sobre esos sentires, ahí suceden otras cosas. Cuando conocí a más personas que eran de género no conforme y que teníamos dolorcitos similares o que teníamos sí, como luchas diarias, solo ahí como que entendí ese matiz de, en este momento, asumo nombrarme a mí en masculino, pero asumo principalmente el neutro como de cara hacia las otras personas, como en posición personal de no dar por hecho el género de las personas, que es algo que me di cuenta como que me ha rayado un montón en la existencia. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta. Bueno, también buenos días para todos, todas y todes. Mi nombre es Carlos, yo hago parte de Permanencia Universitaria, de la Vicerrectoría de Docencia. Y bueno, pensando esta pregunta de cómo nombrarnos, quería como aportar allí también un poquito, ¿cierto? Pensando que pues las palabras y el modo como nos nombramos no solamente es una reproducción, ¿cierto? Sino que también es una construcción. Las palabras construyen el mundo, transforman el mundo, y en ese sentido que uno escucha muchas veces en redes, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué tanto escándalo? Que la A, que la O, que la E, qué bobada, pues tanto escándalo por eso, ¿cierto? Pero no es un escándalo, ¿cierto? Son los derechos humanos, es nuestras identidades y es una transformación. Incluso solo el hecho de que incomode a las personas ya es político, ¿no? Ya es como una transformación que me parece importante, ¿no? Y como esas palabras también nos construyen lo que estamos siendo. Bueno, yo me he identificado pues como a lo largo, ¿cierto? De eso de lo que estoy siendo, como un hombre gay. Sin embargo, también a veces eso de hombre me incomoda mucho, ¿cierto? No me siento como cómodo en esa identidad de hombre por lo que históricamente ha significado, por lo que implica ser. Y últimamente he estado leyendo a un filósofo español que se llama Paul Preciado, antes Beatriz Preciado, y bueno, ha sido una persona que ha transitado, ¿cierto? Y cuando le preguntan si es hombre, mujer, hetero, homo, trans, ¿qué es? ¿Cierto? Dice, no, yo soy un habitante de Urano, ¿cierto? De otro planeta, también como para decir eso. Entonces, ante la pregunta que hace Mari de qué soy, yo diría no sé,
Siento que es una tarea que sigo resolviendo todos los días cuando me despierto, cuando me visto, cuando tengo sexo, cuando me enamoro, cuando escribo, como que todavía no lo sé, ahí lo estoy pensando. Y creo que eso está muy bien, porque independiente que creamos que ya lo logramos definir o no, siento que estamos abiertos a la posibilidad, después de haber tenido como ese primer nombramiento, decir como que me siento capaz de volverme a nombrar según las experiencias que me vayan habitando, lo que vaya transitando también. Quisiera proponer ya un pequeño cambio de la película y volver a este asunto de la semántica arcoíris, porque nos traen como dos conceptos muy importantes. Uno, el de diversidades sexuales y de género, y el otro, el de disidencias. Entonces creo que es importante hacer como esa acentuación, identificar y compartir y conversar cuál es la diferencia entre esos dos conceptos para ustedes, ¿cierto? ¿Quién quiere iniciar? Águeda. Que bueno, por allá empezó otra vez. Bueno, yo creo que las disidencias, pues para mí se refiere a ese lugar de donde me siento más conforme como para nombrarme, como para ser, ¿cierto? No siempre la diversidad sexual nos sentimos identificados plenamente con ella. Lo LGBTIQ+, pues que no sabemos ese más, a dónde nos va a llevar, a dónde va a llegar, porque pues muchas personas me preguntan el más qué significa y yo les digo pues realmente no lo sé. Uno le da el significado al más que quiera, ¿cierto? El más puede ser que sea la H de la heterosexualidad y puede ser que sean otras muchas más identidades o expresiones de género o orientaciones sexuales que se vengan con el tiempo. La disidencia es algo en lo que últimamente también me estoy nombrando, porque hay muchas cosas en el movimiento LGBTI o en las diversidades sexuales con los que no me siento identificado, ¿cierto? Entonces también esto de las disidencias puede ser algo político, algo de rebeldía, desde donde yo me siento más conforme para ser, para nombrarme, y también para mostrarme, porque una cosa es cómo me ven los demás y otra cosa es cómo me siento yo. Ahorita lo mencionaba Juli y es ese problema de reconocer los tránsitos en el otro, en la otra, en el otro. No siempre los tránsitos vienen con todos esos estereotipos con que nos enseñan de ser hombres y ser mujeres. Yo siempre he sostenido la teoría de que cuando llegamos a ser hombres completamente y mujeres completamente desde lo trans, pues entonces estamos volviendo al mismo binarismo, a la misma heteronormatividad y al mismo patriarcado. Yo, por ejemplo, nunca he tomado la decisión de hacer una reasignación. Tampoco he tomado la decisión de cambiar mi nombre, me parece que es un nombre muy adecuado, un nombre que no se nombra ni desde lo femenino ni desde lo masculino. Alguien de pronto en algún momento puede pensar, que debe ser una marca de celular, una marca de un computador, de un electrodoméstico, ¿cierto? Y por ahí hay una Santa Águeda, que inclusive es la santa de las mujeres que tienen cáncer de seno. Ella fue una mártir que le cortaron los senos porque no quiso casarse con un rey. Entonces pues esa fue una manera también de acallar a esa mujer que era una guerrera. Entonces bueno, desde ahí también estar en esa disidencia pienso que es muy importante. Inclusive ahora cuando desde lo trans a veces no nos sentimos muy conformes ni como hombres ni como mujeres, sino como decía ahora el compañero es
simplemente a mí también me preguntan, ¿y tú qué eres? Yo digo, pues yo soy un ser humano con todo lo que cada día me construyo, y me construyo también porque a veces nos nombramos desde lo trans, pero hay días en que no nos sentimos tan trans, ¿cierto? Que no nos sentir ni muy hombres trans ni muy mujeres trans, simplemente nos queremos sentir seres humanos que estamos como acá cumpliendo algo. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta con una pequeña intervención del segundo sexo de Simone de Beauvoir en el capítulo 1 sobre la infancia. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste el seno de la sociedad, la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica de femenino. Yo les agradezco inmensamente estas preguntas porque me permitieron ponerme a leer este fin de semana y no acostarme a dormir. Entonces, porque a mí me encantan estos espacios, porque realmente yo no soy una académica, yo soy una activista y soy una experiencia de vida, y me parece interesante, muy interesante, que a mí me mueva a investigar qué es lo que está sucediendo y en qué estamos. Y entre lo que estamos es precisamente en las disidencias ahora, en la actualidad, decidir. Cualquier disidencia es, por ejemplo, lo que sucede entre este ser humano y yo, que decidimos, ¿cierto? Y nos encontramos en algunas otras ocasiones. Y decidir es precisamente no estar de acuerdo con las experiencias de vida que puedan permear nuestros tránsitos, y esas disidencias son esas otredades de lo que sucedió históricamente, y era que la norma y el sistema heteropatriarcal incidió de una manera política y de una manera en el poder y en la historia tan fuerte, que normatizó de una manera tan arraigada que todo el mundo debería o debió, en la época en que yo fui creada, que fue la época del narcotráfico, años 80, años 90, que deberíamos, y estábamos estructurados y recibíamos por medio de comunicaciones, de medio de comunicación, de telenovelas, de todo, qué era lo que la sociedad, lo que la familia, lo que la gente esperaba que nosotros fuéramos. Y el tránsito es mucho más doloroso, porque sobre esos estereotipos sociales y de consumismo fuimos que creamos nuestros cuerpos y nos intervenimos a través de cirugías artesanales, expusimos nuestras vidas y nos montamos en unos tacones, nos fuimos para la calle y fuimos burladas y apedreadas. Eso fue lo que nos tocó vivir. Y en ese contexto fuimos disidentes, claro que lo fuimos, porque estábamos haciendo, y aún lo somos, porque aún dicen que nosotras queremos ser una pantomima y una falsa mujer de lo que realmente debe ser una mujer, que es una biología, que es un órgano genital, según la señora Carolina Sanín. Entonces ahí es donde entendemos y comprendemos que decidir es todas aquellas otredades de todos esos cuerpos y esas cuerpas y esos cuerpos que quieran transitar y que quieran estar en contra de de ese sistema heteropatriarcal. Entonces, obvio, ahí nos vamos a recoger todos. En esa disidencia estamos todos recogidos, porque habíamos notado y hemos notado, porque yo decía, pero ¿por qué disidencia si yo no soy una mujer? Yo por ejemplo, no me movilizo, yo no salgo a la calle, yo no tiro piedras, nada de esas cosas. Entonces yo digo, pero ¿qué es decidir? Entonces yo sí me recojo ahí, porque claro, la política pública LGBTIQ+, estaba pensada para hacer una postura
donde las personas se tenían que asumir como lesbianas, como gays, como bisexuales, como transexuales, o como queers, o como más, para poder que el derecho del Estado pudiera llegar a ellos. Pero si entonces estabas en otra disidencia, que decidir puede ser una persona afro con una interseccionalidad de discapacidad, que pudiera ser una persona no binaria, queer, X, ya ahí no se estaba recogida. Entonces es muy interesante entender que realmente a futuro nosotros sí somos las disidencias sexuales y de género, y que ahí se debe contener en este momento el discurso y la controversia. Es rico porque yo estoy completamente con el compañero, con lo que tú dices, es que hay que incomodar, y si decidir es incomodar, vamos a hacerlo, porque la idea es poder recoger todas estas otredades. Gracias. Cuando pienso en disidencia, pienso en que cada, pues sí, como que en nuestros procesos inevitablemente a veces pues necesitamos etiquetas, cajoncitos, y justamente cuando nos empiezan a incomodar y cuando se empiezan a volver rígidos, entramos en ser disidencia, y es en mi experiencia, cuando en su momento me nombré como bisexual. Entonces cuando estaba con las amigas lesbianas y tenía novio hombre cis, era como no, es que en este momento eres hetera. Yo era como, ok, listo. Entonces cuando a veces me nombraba en masculino, amigos me preguntaban como, ¿ya activaste ruta? ¿Te vas a hormonizar? ¿Quieres una mastectomía? Y yo era como hay cosas de mi cuerpo con las que estoy conversando, pero eso para mí, pues como que esa visión de tránsito no me habita, me ha pasado por el lado, pero sí, como que no la he asumido ni tomado. Entonces cuando pienso el asunto de la disidencia, cuando pienso en disidencia sexual y de género, es que incómodas incluso dentro de la diversidad, como que estás ahí pero sigues estando en un margen extraño, en un margen disidente. Y también ahorita cuando ustedes mencionaban la palabra política, la disidencia para mí es como esa acción política contundente. Y que pienso de nuevo como en cuando los chicos van al museo. Yo normalmente digamos que sí, como que en mi proceso he sido humano que no resalta, no quiere, no se oculta, y hubo un momento donde me dije como, finalmente cuando eres profe eres un modelo, bueno, malo, lo que sea, pero inevitablemente cae el peso de estar adelante y ser un modelo. Quieras ser un profe que está adelante o que está integrado, inevitablemente eres un modelo para ese peque que visita el museo. Y ahí me di cuenta que era necesario hacer visible lo que vivía, no por mí, sino muchas veces por el otro, de nuevo, por poder tener un referente, por poder tener una conversación que no tendría en otro lugar. Entonces la disidencia para mí también es hacer presente, hacer visible y hacer latente, por el simple hecho de poder generar en el otro quizá esa comunidad que todavía no he encontrado, como dentro de ese montón de disidencias. Bueno, yo estaba pensando como en dos cosas. Lo primero es que cuando llegué tomé como una foto pues al lugar, y le escribí como a mi mejor amiguita, ¿no? Que ella pues es mi amiga hace como ya 15 años, hace mucho tiempo, y yo le dije, ve, mira parce, qué loco. Y ella, qué cosa. Y yo pasé de un gusto por los hombres oculto, metido en el baño de mi casa sin que nadie me pillara, borrando el historial del computador, diciendo que eso era mentiras, que a mí no me gustaban los hombres, digamos con el miedo, poniéndome a escondidas la ropa de mis hermanas, ¿cierto? Para que no se dieran cuenta, a hablarlo públicamente.
Y yo dije, ve, qué loco, claro, a mí eso que me daba como tanto miedo decirlo, expresarlo, como tanta vergüenza cuando se hace público, ¿cierto? Y ese hacer público no es pues un asunto de vanidad, de llamar la atención. Comentarios muy feos, comentarios que le hacen sentir a uno muy mal. Precisamente esa es la pregunta del millón: ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Entonces, al responder, mi respuesta es: si quisiéramos que en la relación hubiera un hombre, estaría un hombre con pene, ¿cierto? Que eso es lo que diferencia al hombre de la mujer, su genitalidad. Pero aquí no hay ninguna persona con pene. Entonces seguimos siendo simplemente dos seres que se aman y tienen relaciones sexuales. Siempre es ese morbo en la relación íntima de las parejas homosexuales, lésbicas, trans, de cómo se hace, quién va arriba, quién va abajo, quién va de lado, quién es penetrado, quién no es penetrado, quién es más sumiso en la relación, quién es más dominante también en la relación, ¿cierto? Entonces esto hace que nos volvamos a encasillar, precisamente como tú decías, en esa heterosexualidad, en ese patriarcado, en ese binarismo, donde las disidencias no queremos estar, donde estuvimos demasiado tiempo y ahora estamos saliendo de ahí. Son también insultos como ese marimacho, esa machorra, porque no ven un hombre construido desde todos esos estereotipos a que nos han acostumbrado, al hombre macho, sin pecho, con pene, con barba, ¿cierto? Todos esos estereotipos con los que nos han invadido. Entonces pienso que estas preguntas hacen que retrocedamos en el pensar, pero que en el actuar sigamos siendo muy pero muy firmes. Yo creo que simplemente cuando las personas, por ejemplo, mi pareja era una mujer heterosexual, siempre tuvo sus parejas hombres, se iba a casar, inclusive estuvo en busca de hijos, pero nunca encontró como que se sentía plena, ¿cierto? Entonces al llegar a la relación conmigo, pues pudo encontrar otras formas de amar, otros deseos que no había sentido, que pronto con un hombre no se dan, y no es que el hombre no pueda o no sepa tener el sexo con otra persona, sino que simplemente también es ese sexo de pensarse no solo en uno, sino también en la otra persona, ¿cierto? Entonces, pues, estas palabras y estos discursos de odio que muchas veces hay en la calle, en los mismos hogares también, lo sentimos, y el decir, pero es que a vos no se te nota que eres lesbiana, no se te nota que eres un hombre trans, ve, yo pensé que eras un hombre, pues es algo que viene como con muchas contrariedades. En mi caso, yo soy profunda creyente de la Virgen María. Yo tengo un montón de locuras, soy santera, mejor dicho. Y yo considero que la experiencia, en particular la mía, una experiencia de una familia muy patriarcal, donde hubieron muchos maltratos, muchos, porque yo durante muchos años viví la exclusión familiar, pues la vivo, porque yo no estoy en grupos familiares, a mí no me invitan a Navidades, yo no puedo ver a mis sobrinos, por el hecho de ser o de haberme asumido trans. Pero ahí en ese sistema, por decirlo, que mi familia dice, es que no, es que si no fueras tan, si no te maquillas, o sea, porque siempre había una... No se maquille tanto, no se vista tan puta,
no hablen tan duro. Exacto, entonces ahí había como un tema de que siempre había un pero. Es que es por los animales, es que a usted le gustan mucho los animales, y a nosotros no nos gustan los animales. O sea, ahí siempre hay un tema, pero que no te lo ponen en la mesa como literal, que es porque vos sos maricona, eso es la atrás de tu familia, porque sos la disidente, pero empiezan como con cositas. Yo considero y asumo desde mi experiencia de vida que eso es lo más lindo que existe, poder usted llegar a los 42 años con un promedio de vida en que ya usted debió haber estado muerta y llegar a decirle a todas estas generaciones, pues puta, sea lo que quiera, pero lógrelo, llegue, posiciónese, salga de lo que sea, porque tampoco es que sea indignante ser prostituta, pero es también la posición en la que yo me asumo dentro de la prostitución, porque es que el hombre llega a consumir un servicio sexual y piensa que porque está comprando un servicio entonces también puede llegar a hacer lo que le da la gana, coja así, hágame así, suba, bájeme, yo no sé qué, no, o sea, vuélvase, empodérese de su cuerpo también, empodérese de ese cuerpo y tampoco pretenda que porque se lo están comprando entonces el otro va a llegar a hacer y a deshacer con él. O sea, es interesante llegar a esas experiencias porque es que en definitivamente el territorio más lindo que uno tiene es el propio cuerpo y es el territorio donde debe habitar esa soberanía, es la soberanía, y ese término debe ser muy amplio en cualquier espacio. Cuando a mí me preguntan, yo me acuerdo que eso era demasiado disruptivo, que a la mujer trans se le viera el pipí. Mejor dicho, guárdese bien el pene porque si no usted no es mujer. ¿Sí o no? Entonces llegaron los cuerpos disidentes diciendo nosotros somos las mujeres trans y no importa si se nos nota. Y está bien. Yo quedé rayada, a mí no me gusta que se me vea. Yo ya quedé, pero es que ya, o sea, un tema ahí que ya 2 años. Pero las peladas ahora salen como quieran y yo no tengo ningún problema, porque tampoco soy nadie para decirle a nadie cómo es que tiene que estar el cuerpo de una mujer. Es que el cuerpo de una mujer también tiene pene y también se le puede notar, eso no es ningún problema. Ahora, como Estado, como Secretaría de Mujeres, las mujeres trans para la Secretaría de Mujeres somos mujeres, ese es el mensaje, en Medellín, no sé en otra parte del planeta. Pero en Medellín las mujeres trans son mujeres, son asumidas como mujeres, respetadas como mujeres y sujetas de derecho y de reconocimiento y también de respeto, porque es que a mí, por ejemplo, me dicen, Juliana, toma mucho cuidado en lo que va a decir. A mí las coordinadoras me dicen, pues claro, porque yo tengo una boca terrible, entonces me dicen, ponga mucho cuidado en lo que va a decir en los espacios. Acuérdese que cuando va a hablar así como muy disidente, es que es la activista. ¿Sí me entienden? Porque me tienen que medir el discurso también, pues en ese sentido. Pero yo una vez les dije, cuando estábamos en la reunión de coordinadores, bueno, pero ya, suficiente, no me llamen más a que hable de lo LGBT. ¿Por qué a nosotras las mujeres trans no nos paran a hablar con los médicos? ¿Por qué no nos ponen en otros espacios a hablar de ciudad? ¿Por qué no nos ponen en...? ¿Por qué siempre...? Ah, no, salió una ponencia, salió una actividad LGBT, llamen a Juliana que era promotora trans. Ah, sí, entonces ¿qué le estamos mostrando a la ciudad? Nosotras también tenemos que incidir en los espacios de la medicina, en los espacios en otros espacios que no son precisamente los LGBT, porque es que nosotras entre los gays, entre los LGBT, entre los maricas, entre los disidentes, ya nos conocemos, pero la idea es poder también pedagogizar toda esta otra sociedad que para ellos ha sido muy difícil reconocer que existen las disidencias sexuales y de género. Entonces ahí es donde, claro, tú me dices, yo en mi espacio personal, en mi apartamento, en mis 4 paredes, yo puedo decir, pero yo vivo de una manera libre, con Virgen María, con dildos, con calzones, con de todo, con tacones, con de todo en mi casa.
Pero si yo salgo de mi casa, voy a estar sometida a un sistema heteropatriarcal. Y si estoy trabajando para el Estado, voy a estar sometida a ese mismo sistema binario. Y ahí es donde tenemos, y es muy bacano hacer esa incidencia, porque es demostrarle al Estado y a ese sistema que debe, que no es que, es una obligatoriedad del Estado de empezar a cambiar el sistema, para que pueda reconocer en derechos a todos, a todas y a todos, así les choque hablar con él, porque esa es la idea. ¿Listo? Ahorita que Mari decía como, ay, pero es lesbiana, ¿no? Pero no se le nota, así como pensando en el estereotipo, es como si la etiqueta tuviese todo un armazón en los laditos que nos fastidia y nos deshacemos de él. Y cuando dijiste eso, yo pensé en cuando hablo de ser humano o de ser persona no binaria o de sí, ser persona de género no conforme, ahí la etiqueta también tiene un peso, y es como si ser persona no binaria deviniera o me obligara a ser una persona andrógina, y como si la masculinidad no tuviese tetas. Evidentemente las tengo, como si la masculinidad no fuese delicada o no tuviese otras formas. Entonces, cuando pienso como en esa rigidez de las etiquetas, se me complica un montón, porque cuando te asumes como cuerpa pública con determinada etiqueta, parece que tuvieses que hacer pedagogía, seas pedagogo o no, porque la mirada del otro siempre va a estar inquieta y va a veces a dar miedo. Lo entendí de una forma fuera de este contexto. Estaba en la ducha y había un bicho que tenía, en mi cabeza tenía aguijón, entonces fui y le puse un gato al lado, el gato no lo quiso matar, entonces fui y veneno. Pero después me sentí súper culpable porque no sabía que estaba matando, y tomé foto y se la envié al amigo biólogo y me dijo como, Joa, eso es una grilla con el aparato sexual apenas en desarrollo, o sea, es una grilla adolescente. Y yo quedé como claro, es que esto es lo que pasa todo el rato, y es que tengo miedo a lo desconocido y lo agredo. Y para mí fue como, listo, esa dimensión que vivimos todo el rato está también en mí, y está en esta dimensión chiquitica con los bichos que desconozco. Y nombro eso porque muchas veces cuando nosotros en el museo tenemos profes y los profes llegan y ven a todo un equipo súper diverso, desde lo estético hasta ya en lo conceptual, tienen miedo. Y a nosotros nos toca también empezar a hacer esa pedagogía hacia otros lugares que no son propios quizás del mundo del arte, pero sí es como si todo el rato arrastráramos sí, con eso que somos, y nos tocara de alguna forma justificarlo, defenderlo, que también incomoda un montón que se me cuestione mi sentir, mi identidad, de nuevo, por querer como ajustar a ciertos moldes, pero que también entiendo, probablemente para mi madre, cuando conocí a mi pareja y le tocaba preguntarme, ¿eso es una chica o es un chico? Y yo era como, no, es un chique, pues. Y ella como, no, sí, pero ¿qué tiene abajo? Y yo, pues mami, pregúntale tú si quieres. Pero es esa mezcla de desconocimiento con también unas ganas de descifrar eso que usualmente tiene un molde. Bueno, yo también estaba pensando como a propósito de los moldes, las etiquetas, ¿cierto? Que también de cierto modo también han reproducido como este sistema. Es un poco como todos esos discursos médicos que han ganado como tanta fuerza para explicar lo que es el cuerpo, la identidad, el deseo, ¿cierto? Entonces, para ser como un poco más concreto, yo creo que frases que todos hemos escuchado, ¿no? Ay, esta persona es gay, es lesbiana, es trans, no, eso es una faceta, eso es una fase de la vida, eso se le irá pasando, ¿cierto?
Creo que a veces también la película dejaba intuir a veces eso, ¿cierto? No, eso es como una fase, pero volverá a ser lo que es, eso se le irá pasando, ¿cierto? Después. Otras etiquetas que nos dan, ¿no? Seguramente si es así es porque o el papá lo dejó, la mamá lo dejó, viene de una familia disfuncional, o es porque seguro lo violaron o la violaron cuando era pequeño, o es porque le pasó algo en la calle, o se juntó quién sabe con qué amiguitos y amiguitas, ¿cierto? O qué le estarán diciendo por internet. Y pongo esto como ese discurso médico porque ha sido como justamente ese saber a veces muy de lo patológico, ¿cierto? Que nos vuelve como una enfermedad, como un problema y que ha llevado a muchos de esos también como prejuicios, ¿cierto? Y que no ha reconocido esas diversidades y disidencias posibles que podemos ser. Incluso ahí hay todo un movimiento, ¿cierto? Incómodo con el tema de la disforia de género, ¿cierto? Eso de disforia, porque tengo que pasar por un diagnóstico de un médico psiquiatra para decir lo que yo soy, ¿no? Y yo no nací en un cuerpo equivocado, yo nací en este cuerpo que está en tránsito. Entonces quitar esa mirada a veces únicamente del médico o del psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Porque esas miradas dicen lo que es normal, lo que es anormal, lo que debería ser, y vuelve como las diversidades en un catálogo de diagnósticos. Entonces creo que eso incomoda bastante y ser una fisura, un punto de fuga, un lugar distinto de frontera, ¿cierto? Me parece que es importante y como tomar la palabra, ¿no? O sea, no solamente hablar de los cuerpos y las cuerpas, los médicos, los curas, los abogados, sino también nosotros y nosotras mismas desde esas experiencias en el trabajo sexual, en las calles, en el treparse, en hacerse el truco, que es como en el mundo, ¿cierto? Taparse un poco el pene para que no se note. Creo que todas esas es como súper importante volver. Y bueno, y lo segundo que estaba pensando ya como en esa experiencia personal ha sido un poco también como la feminización del cuerpo, voy a decirlo así. Yo siento que en mi contexto como que las personas, independientemente si a mí me guste o no un pene, no les genera como tanto malestar así yo me feminizo, ¿no? O sea, como que me maquillo o tengo ciertas actitudes o comportamientos, digamos, que rompen con eso esperado. Entonces a veces yo sentía, bueno, más que homofobia, también es una misoginia, ¿no? Es como un odio a lo femenino. A la gente no le importa lo que yo sexualmente haga, sino lo que le molesta es que yo feminice mi cuerpo. Y en mis relaciones de parejas y en mis relaciones públicas he vivido cientos de situaciones así, ¿no? Donde las personas me leen pues como el chico sumiso, pasivo, el más femenino, y eso lleva también como a otro tipo de violencias, ¿no? En la calle, en la universidad, en muchos espacios, ¿no? Porque hay una feminización del cuerpo, más allá de si yo tengo senos o tengo pene, y la gente feminiza para burlarse, para oprimir a la otra persona, pero también para acosarla sexualmente, ¿no? Y creo que eso también es una realidad de ese patriarcado, ¿no? Feminizar el cuerpo del otro para acosarlo. Gracias a todas, a todos y a todas. Realmente creo que son unos aportes que nos dejan como más preguntas. Cada que escuchaba era como, te quisiera preguntar esto, pero como que bueno, no, voy a intentar no salirme de la película, de lo que estamos abordando. Un poco en consonancia con lo que mencionaba Carlos ahora, ay, pucha, ¿será que se me olvidó? No, era ese asunto de lo femenino, de la feminización de los cuerpos, porque recordé una de esas cosas que me han pasado, y es que le preguntaban a mi compañera, que quizás se vea en apariencia más masculina que yo, o amigas, digamos, estaba con una amiga y le preguntaban a mi amiga que su forma de vestir es de una estética, sí me parece extraño decirlo masculina, pero bueno, digamos, de una estética masculina, y le preguntaban como, ay, ¿puedo bailar con ella? Y ella era como, pues, pregúntale a ella, pues es con ella con la que vas a bailar. Entonces siento que todo se hereda, realmente es un sistema que entró
y que, como lo menciono yo ahora, hay que hacerle pedagogía porque es muy complejo incluso para mí, para mi familia, para mis personas cercanas. Un poco en consonancia con eso que estábamos hablando, estaba mirando, recordando el tema de la película y ese camino cuando ella, todo lo que tiene que atravesar para hacer la primera comunión, entre ella pues como que dos asuntos importantes, y es uno el tema de los trámites, pues cuando va a la iglesia, el papá va a la iglesia y todo ese asunto de la tramitología que me parece pues como que es de otro mundo, que incluso pues de allí le explican, bueno, allí no, a Laura la catequista le explica que la mujer no está excluida, que está ahí al ladito de Jesús, y eso me cuestiono mucho cuando la vi, yo me quedé como, ¿qué significa estar al ladito? Pero bueno, eso fue un paréntesis porque yo pienso muchas cosas, pero el asunto es como, la pregunta es, ¿qué pasa con esos asuntos, trámites legales ante la iglesia, ante el Estado? Digamos en mi caso que quisiera casarme, ya eso cómo implicaría, qué sería para nosotras ir. Yo creo que le tengo miedo a ese momento, como que lo quiero omitir en mi vida, y también como esas luchas de esos cercanos, por ejemplo de mi papá, de mi mamá, un poco retomando el asunto de la película, que él preguntaba mucho y se cuestionaba mucho, pero Oscar era feliz, o sea, yo como si sintiera la necesidad de saber que el Oscar que él conoció sí fue feliz, de verdad. Y me parece muy curiosa esa escena de la cocina, que es como la mamá y la tía, entonces explicando como no, o sea, entendé, no era feliz, y él quería como guardar ese pequeño recuerdo de mi hijo fue auténtico conmigo y fuimos felices. A pesar de que todo el mundo le decía como que no, y cuando vi esa escena yo tenía como un poquito de rabia con el papá, y yo, pero pues, ¿por qué le cuesta entender que no lo era? O sea, que es tan difícil de entender. Pero yo ya pensaba cuando tuve esa conversación con mis abuelas, con mi mamá, con mi papá, los imaginarios que uno tiene cuando uno va a contar su identidad, yo pensaba mi mamá se va a enojar, y mi papá que es tan hippie y solo pase amor, y Silvio Rodríguez me va a amar y va a ser súper fácil. Cuando conté fue todo lo contrario, mi mamá como hablemoslo, y mi papá fue como eso es una condición, y se fue. Y yo me quedé como wow, hasta lo que uno se imagina que puede ser pasa totalmente diferente a como uno lo tenía en su mente. En mi caso particular, y ya para darle la palabra a todas, a todos y a todas ustedes, me ayudó mucho personalmente, y retomando el asunto educativo, ser de la Javiera Londoño. Porque yo sé, mucha gente le ha dicho así, y me da mucha rabia cuando dicen que es una escuela de lesbianas, pues para crear lesbianas, que yo digo como, ¿pero por qué dicen eso? Pues casi todas lo éramos y lo somos. Sí, lo que es, pues, hay colegios con fama. Pero personalmente me ayudó mucho ser de la Javiera, y de hecho en el camino para llegar acá a la casa fue como, o sea, yo cada que camino por la playa recuerdo todos mis años de bachillerato subiendo por la playa, yendo a mimos de la playa, cuando uno conquistaba con los helados de fruta fresca. Entonces pues como que toda esta dinámica del centro me recuerda mucho esa identidad, o sea, me lleva mucho a mi vivir, y agradecí mucho haber estado en la Javiera Londoña, porque recuerdo que en su momento el coordinador Carlos Mayor, que yo creo que todas lo amábamos, él siempre nos cuidó y nos protegía mucho, y decía como ellas son mis niñas y las tenemos que cuidar, y aquí no vamos a hacer porque bueno, en contexto todo se volvió un drama cuando empezó como a destaparse como todo, yo soy lesbiana, que fueron un montón, muchos profesores se empezaron a asustar, a vivir ese pánico. Entonces yo qué voy a decir, cómo les voy a nombrar, qué va a pasar, qué les voy a hacer, profesores que castigaban, otros profesores que no les importaba, pero él asumió esa responsabilidad y dijo, yo las voy a cuidar y voy a hacer que todo el colegio las cuide. Y creo que bueno, a modo de experiencia personal, eso me ayudó bastante. Volviendo al asunto, la pregunta, porque sé que te la van a llevar, inevitablemente, ya tienes el micrófono. ¿Qué pasó o cómo ves esa experiencia, el asunto de la tramitología en lo eclesiástico, en lo político, en el gobierno, en lo estatal? Y un poco como esa experiencia de esas personas cercanas, ¿qué enseñanza te dejó? ¿Qué problemática ves allí? Bueno, para mí todo esto de la
tramitología, todo eso del matrimonio, me parece que son cumplidos que nos exige la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, a mí no me gusta casarme, no anhelo irme a una notaría, echar la firma y bueno, nos casamos, no. Tampoco anhelo cambiar mi nombre como lo dije ahora, porque me parece que mi nombre lo hice todo y más, me siento conforme con mi nombre. Entonces es sumarnos a ese capitalismo, a esa exigencia, a ese binarismo, a esa heteronormatividad donde volvemos a caer, siendo disidentes, siendo maricas, siendo lesbianas, siendo trans, siendo bisexual, siendo lo que seamos. Entonces vamos a volver a caer en el mismo sistema. Yo no estoy de acuerdo con todo eso, pero respeto a las personas que lo quieran hacer. Me parece también una decisión importante, porque también eso hace que todos estos sucesos o procesos se visibilicen más, tengan más acogida, y las personas puedan saber un poco más de todos estos procesos. Mas sin embargo no me uniría. Pienso que de pronto me casaría con una persona o con mi pareja siempre y cuando tuviera una enfermedad terminal, ¿cierto? Para que mis cosas no quedaran en manos de mi familia, porque es una familia que siempre me ha criticado, me ha rechazado, que no ha estado a mi lado, pero sabemos que cuando la marica se muere, la familia llega. Ay no, él sí era mi hijo, él sí era mi hija, no, mi sobrino, ay, yo lo quería mucho. ¿Y qué dejó? Vení, busquemos en el escaparate, oíste, y cuenta en el banco. Y empiezan a hacerle el tedio a la pareja que tanto compartió contigo, que tanto te acompañó, que tantas vivencias tuvo contigo durante tantos años. Empiezan a hacer el tedio para lograr quedarse, así sea, con un closet, con 10.000 pesos, así sea con las deudas que uno deja, ¿cierto? El caso es seguir haciéndole la guerra y haciéndole la vida imposible a la marica muerta y a su pareja y a toda una sociedad también, ¿cierto? Inclusive a nuestra familia social, porque nosotros también tenemos familias sociales, no siempre la familia es de sangre. Entonces con las tramitologías no estoy de acuerdo, con el matrimonio lo haría siempre y cuando esté pues como en esa premura. Y el apoyo siempre lo tuve de mi padre. A mi madre le dio muy duro darse cuenta que me gustaban las mujeres, porque cuando mi mamá estaba viva no se veía eso de lo trans, de lo bi, solo eran las machorras y los maricas, no más, de ahí no pasábamos. Entonces mi mamá siempre fue muy dura y le dio muy duro, porque mi mamá siempre insistió con eso de ser femenina, de ponte la tirita, de ponte la blusita, el vestidito, las medias peladas, venga yo la peino, el chulito, la trenza, el cabello largo y todas esas vainas pues que yo cuando tuve uso de razón empecé a decir no quiero más. Inclusive como a los 12 años recuerdo que me puse una camisa de hombre, pero una camisa amarilla que era de mi mamá, y desde ese entonces nunca dejé de usar prendas masculinas, ¿cierto? Entonces también ir a los almacenes a comprar esa ropa, a que te digan, ay sí, ¿qué está buscando? Ay, un blue jean, claro, la sección de las damas está por acá. Entonces yo me quedaba como, pues, sección, no, es que a mí me gusta la ropa de los hombres. Ay no, pero ¿por qué? Mire, entonces son todos esos comentarios, todos esos discursos de odio también que uno encuentra. De mi mamá no tuve mucho apoyo, de mi papá lo tuve todo. Siempre me dijo, no importa que ames una mujer. Comentarios muy feos, comentarios que le hacen sentir a uno muy mal. Precisamente esa es la pregunta del millón: ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Entonces, al responder, mi respuesta es: si quisiéramos que en la relación hubiera un hombre, estaría un hombre con pene, ¿cierto? Que eso es
lo que diferencia al hombre de la mujer, su genitalidad. Pero aquí no hay ninguna persona con pene, entonces seguimos siendo simplemente dos seres que se aman y tienen relaciones sexuales. Siempre es ese morbo en la relación íntima de las parejas homosexuales, lésbicas, trans, de cómo se hace, quién va arriba, quién va abajo, quién va de lado, quién es penetrado, quién no es penetrado, quién es más sumiso en la relación, quién es más dominante también en la relación, ¿cierto? Entonces esto hace que nos volvamos a encasillar precisamente, como tú decías, en esa heterosexualidad, en ese patriarcado, en ese binarismo, donde las disidencias no queremos estar, donde estuvimos demasiado tiempo y ahora estamos saliendo de ahí. Son también insultos como ese marimacho, esa machorra, porque no ven un hombre construido desde todos esos estereotipos a que nos han acostumbrado, al hombre macho, sin pecho, con pene, con barba, ¿cierto? Todos esos estereotipos con los que nos han invadido. Entonces pienso que estas preguntas hacen que retrocedamos en el pensar, pero que en el actuar sigamos siendo muy pero muy firmes. Yo creo que simplemente cuando las personas, por ejemplo mi pareja era una mujer heterosexual, siempre tuvo sus parejas hombres, se iba a casar, inclusive estuvo en busca de hijos, pero nunca encontró como que se sentía plena, ¿cierto? Entonces al llegar a la relación conmigo, pues pudo encontrar otras formas de amar, otros deseos que no había sentido, que pronto con un hombre no se dan, y no es que el hombre no pueda o no sepa tener el sexo con otra persona, sino que simplemente también es ese sexo de pensarse no solo en uno, sino también en la otra persona, ¿cierto? Entonces, pues, estas palabras y estos discursos de odio que muchas veces hay en la calle, en los mismos hogares también, lo sentimos, y el decir, pero es que a vos no se te nota que eres lesbiana, no se te nota que eres un hombre trans, ve, yo pensé que eras un hombre, pues es algo que viene como con muchas contrariedades. En mi caso, yo soy profunda creyente de la Virgen María. Yo tengo un montón de locuras, soy santera, mejor dicho. Y yo considero que la experiencia, en particular la mía, una experiencia de una familia muy patriarcal, donde hubieron muchos maltratos, muchos, porque yo durante muchos años viví la exclusión familiar, pues la vivo, porque yo no estoy en grupos familiares, a mí no me invitan a Navidades, yo no puedo ver a mis sobrinos, por el hecho de ser o de haberme asumido trans. Pero ahí en ese sistema, por decirlo, que mi familia dice, es que no, es que si no fueras si no te maquillas, o sea, porque siempre había una... No se maquille tanto, no se vista tanta puta, no hable tan duro. Exacto, entonces ahí había como un tema de que siempre había un pero. Es que es por los animales, es que a usted le gustan mucho los animales, y a nosotros no nos gustan los animales. O sea, ahí siempre hay un tema, pero que no te lo ponen en la mesa como literal, que es porque vos sos maricona, eso es la atrás de tu familia, porque sos la disidente, pero empiezan como con cositas. Yo
considero y asumo desde mi experiencia de vida que eso es lo más lindo que existe, poder usted llegar a los 42 años con un promedio de vida de que ya usted debió haber estado muerta y llegar a decirle a todas estas generaciones, puta, sea lo que quiera, pero sea, lógrelo, llegue, posiciónese, salga de lo que sea, porque tampoco es que sea indignante ser prostituta, pero es también la posición en la que yo me asumo dentro de la prostitución, porque es que el hombre llega a consumir un servicio sexual y piensa que porque está comprando un servicio entonces también puede llegar a hacer lo que le da la gana, coja así, hágame así, suba, bájeme, yo no sé qué, no, o sea, vuélvase, empodérese de su cuerpo también, empodérese de ese cuerpo y tampoco pretenda que porque se lo están comprando entonces el otro va a llegar a hacer y a deshacer con él. O sea, es interesante llegar a esas experiencias porque es que definitivamente el territorio más lindo que uno tiene es el propio cuerpo y es el territorio donde debe habitar esa soberanía, es la soberanía, y ese término debe ser muy amplio en cualquier espacio. Cuando a mí me preguntan, yo me acuerdo que eso era demasiado disruptivo, que a la mujer trans se le viera el pipí. Mejor dicho, guárdese bien el pene porque si no usted no es mujer. ¿Sí o no? Entonces llegaron los cuerpos disidentes diciendo nosotros somos las mujeres trans y no importa si se nos nota. Y está bien. Yo quedé rayada, a mí no me gusta que se me vea. Yo ya quedé, pero empieza allá, o sea, tema ahí que ya 2 años. Pero las peladas ahora salen como quieran y yo no tengo ningún problema, porque tampoco soy nadie para decirle a nadie cómo es que tiene que estar el cuerpo de una mujer. Es que el cuerpo de una mujer también tiene pene y también se le puede notar, eso no es ningún problema. Ahora, como Estado, como Secretaría de Mujeres, las mujeres trans para la Secretaría de Mujeres somos mujeres, este es el mensaje, en Medellín, no sé en otra parte del planeta. Pero en Medellín las mujeres trans son mujeres, son asumidas como mujeres, respetadas como mujeres y sujetas de derecho y de reconocimiento y también de respeto, porque es que a mí, por ejemplo, me dicen, Juliana, ponga mucho cuidado en lo que va a decir. A mí las coordinadoras me dicen, pues claro, porque yo tengo una boca terrible, entonces me dicen, ponga mucho cuidado en lo que va a decir en los espacios. Acuérdese que cuando va a hablar así como muy disidente, es que es la activista. ¿Sí me entienden? Porque me tienen que medir el discurso también, pues en ese sentido. Pero yo una vez les dije, cuando estábamos en la reunión de coordinadores, bueno, pero ya, suficiente, no me llamen más a que hable de lo LGBT. ¿Por qué a nosotras las mujeres trans no nos paran a hablar con los médicos? ¿Por qué no nos ponen en otros espacios a hablar de ciudad? ¿Por qué no nos ponen en...? Porque siempre, no, salió una ponencia, salió una actividad LGBT, llamen a Juliana, que era promotora trans. Sí, entonces ¿qué le estamos mostrando a la ciudad? Nosotras también tenemos que incidir en los espacios de la medicina, en los espacios en otros espacios que no son precisamente los LGBT, porque es que nosotras entre los gays, entre los LGBT, entre los maricas, entre los disidentes, ya nos conocemos, pero la idea es poder también pedagogizar toda esta otra sociedad que para ellos ha sido muy difícil reconocer que existen las disidencias sexuales y de género. Entonces ahí es donde, claro, tú me dices, yo en mi espacio personal, en mi apartamento, en mis 4 paredes, yo puedo decir, pero yo vivo de una manera libre, con Virgen María, con dildos, con calzones, con de todo, con tacones, con de todo en mi casa. Pero si yo salgo de mi casa, voy a estar sometida a un sistema heteropatriarcal. Y si estoy trabajando para el Estado, voy a estar sometida a ese mismo sistema binario. Y ahí es donde tenemos, y es muy bacano hacer esa incidencia, porque es demostrarle al Estado y a ese sistema que debe, que no es que, es una obligatoriedad del Estado de empezar a cambiar el sistema para que pueda reconocer en derechos a todos, a todas y a todes, así les choque hablar con él, porque esa es la idea. ¿Listo? Ahorita que Mari decía como, pero
es lesbiana, ¿no? Pero no se le nota, así como pensando en el estereotipo. Es como si la etiqueta tuviese todo un armazón en los laditos que nos fastidia y nos deshacemos de él. Y cuando dijiste eso, yo pensé en cuando hablo de ser humano o de ser persona no binaria o de sí, ser persona de género no conforme, ahí la etiqueta también tiene un peso y es como si ser persona no binaria deviniera o me obligara a ser una persona andrógina y como si la masculinidad no tuviese tetas, evidentemente las tengo, como si la masculinidad no fuese delicada o no tuviese otras formas. Entonces cuando pienso como en esa rigidez de las etiquetas, se me complica un montón porque cuando te asumes como cuerpa pública con determinada etiqueta, parece que tuvieses que hacer pedagogía, seas pedagogo o no, porque la mirada del otro siempre va a estar inquieta y va a veces a dar miedo. Lo entendí de una forma fuera de este contexto. Estaba en la ducha y había un bicho que tenía, en mi cabeza tenía aguijón. Entonces fui y le puse un gato al lado, el gato no lo quiso matar, entonces fui y veneno. Pero después me sentí súper culpable porque no sabía que estaba matando. Y tomé foto y se la envié al amigo biólogo. Y me dijo como, Joa, eso es una grilla con el aparato sexual apenas en desarrollo, o sea, es una grilla adolescente. Y yo quedé como claro, es que esto es lo que pasa todo el rato y es que tengo miedo a lo desconocido y lo agredo. Y para mí fue como, listo, esa dimensión que vivimos todo el rato está también en mí y está en esta dimensión chiquitica con los bichos que desconozco. Y nombro eso porque muchas veces cuando nosotros en el museo tenemos profes y los profes llegan y ven a todo un equipo súper diverso, desde lo estético hasta ya en lo conceptual, tienen miedo. Y a nosotros nos toca también empezar a hacer esa pedagogía hacia otros lugares que no son propios quizás del mundo del arte, pero sí es como si todo el rato arrastráramos sí, con eso que somos y nos tocara de alguna forma justificarlo, defenderlo, que también incomoda un montón que se me cuestione mi sentir, mi identidad, de nuevo, por querer como ajustar a ciertos moldes, pero que también entiendo, probablemente para mi madre, cuando conocí a mi pareja y le tocaba preguntarme, ¿eso es una chica o es un chico? Y yo era como, no, es un chique, pues. Y ella como, no, sí, pero ¿qué tiene abajo? Y yo, pues mami, pregúntale tú si quieres. Pero es esa mezcla de desconocimiento con también unas ganas de descifrar eso que usualmente tiene un molde. Bueno, yo también estaba pensando como a propósito de los moldes, las etiquetas, ¿cierto? Que también de cierto modo también han reproducido como este sistema. Es un poco como todos esos discursos médicos que han ganado como tanta fuerza para explicar lo que es el cuerpo, la identidad, el deseo, ¿cierto? Entonces, para ser como un poco más concreto, yo creo que frases que todos hemos escuchado, ¿no? Ay, esta persona es gay, es lesbiana, es trans, no, eso es una faceta, eso es una fase de la vida, eso se le irá pasando, ¿cierto? Creo que a veces también la película dejaba intuir a veces eso, ¿cierto? No, eso es como una fase, pero volverá a ser lo que es, eso se le irá pasando, ¿cierto? Después. Otras etiquetas que nos dan, ¿no? Seguramente si es así es porque o el papá lo dejó, la mamá lo dejó, viene de una familia disfuncional, o es porque seguro lo violaron o la violaron cuando era pequeño, o es porque le pasó algo en la calle, o se juntó quién sabe con qué amiguitos y amiguitas, ¿cierto? O qué le estarán diciendo por internet. Y pongo esto como ese discurso médico porque ha sido
como justamente ese saber a veces muy de lo patológico, ¿cierto? Que nos vuelve como una enfermedad, como un problema, y que ha llevado a muchos de esos también como prejuicios, ¿cierto? Y que no ha reconocido esas diversidades y disidencias posibles que podemos ser. Incluso ahí hay todo un movimiento, ¿cierto? Incómodo con el tema de la disforia de género, ¿cierto? Eso de disforia, porque tengo que pasar por un diagnóstico de un médico psiquiatra para decir lo que yo soy, ¿no? Y yo no nací en un cuerpo equivocado, yo nací en este cuerpo que está en tránsito. Entonces quitar esa mirada a veces únicamente del médico o del psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Porque esas miradas dicen lo que es normal, lo que es anormal, lo que debería ser, y vuelve como las diversidades en un catálogo de diagnósticos. Entonces creo que eso incomoda bastante, y ser una fisura, un punto de fuga, un lugar distinto de frontera, ¿cierto? Me parece que es importante, y como tomar la palabra, ¿no? O sea, no solamente hablar de los cuerpos y las cuerpas, los médicos, los curas, los abogados, sino también nosotros y nosotras mismas, desde esas experiencias en el trabajo sexual, en las calles, en el treparse, en hacerse el truco, que es como en el mundo, ¿cierto? Taparse un poco el pene para que no se note. Creo que todas esas es como súper importante volver. Y bueno, y lo segundo que estaba pensando ya como en esa experiencia personal, ha sido un poco también como la feminización del cuerpo, voy a decirlo así. Yo siento que en mi contexto, como que las personas, independientemente si a mí me guste o no un pene, no les genera como tanto malestar así yo me feminizo, ¿no? O sea, como que me maquillo o tengo ciertas actitudes o comportamientos, digamos, que rompen con eso esperado. Entonces a veces yo sentía, bueno, más que homofobia, también es una misoginia, ¿no? Es como un odio a lo femenino. A la gente no le importa lo que yo sexualmente haga, sino lo que le molesta es que yo feminice mi cuerpo. Y en mis relaciones de parejas y en mis relaciones públicas he vivido cientos de situaciones así, ¿no? Donde las personas me leen pues como el chico sumiso, pasivo, el más femenino, y eso lleva también como a otro tipo de violencias, ¿no? En la calle, en la universidad, en muchos espacios, ¿no? Porque hay una feminización del cuerpo, más allá de si yo tengo senos o tengo pene, y la gente feminiza para burlarse, para oprimir a la otra persona, pero también para acosarla sexualmente, ¿no? Y creo que eso también es una realidad de ese patriarcado, ¿no? Feminizar el cuerpo del otro para acosarlo. Gracias a todas, a todos y a todas. Realmente creo que son unos aportes que nos dejan como más preguntas. Cada que escuchaba era como, le quisiera preguntar esto, pero como que bueno, no, voy a intentar no salirme de la película, de lo que estamos abordando. Un poco en consonancia con lo que mencionaba Carlos ahora, pucha, ¿será que se me olvidó? No, era ese asunto de lo femenino, de la feminización de los cuerpos, porque recordé una de esas cosas que me han pasado, y es que le preguntaban a mi compañera, que quizás se vea en apariencia más masculina que yo, o amigas, digamos, estaba con una amiga y le preguntaban a mi amiga que su forma de vestir es de una estética, sí me parece extraño decirlo masculina, pero bueno, digamos, de una estética masculina, y le preguntaban como, ay, ¿puedo bailar con ella? Y ella era como, pues, pregúntale a ella, pues es con ella con la que vas a bailar. Entonces siento que todo se hereda, realmente es un sistema que entró y que, como lo menciono yo ahora, hay que hacerle pedagogía porque es muy complejo, incluso para mí, para mi familia, para mis personas cercanas. Un poco en consonancia con eso que estábamos hablando, estaba mirando, recordando el tema de la película y ese camino cuando ella, todo lo que tiene que atravesar para hacer la primera comunión, entre ella pues como que dos asuntos importantes, y es uno el tema de los trámites, pues cuando va a la iglesia, el papá va a la iglesia y todo ese asunto de la tramitología que me parece pues como que es de otro mundo, que incluso pues de allí le explican, bueno, allí no, a Laura la catequista le explica que
que la mujer no está excluida, que está ahí al ladito de Jesús, y eso me cuestiono mucho cuando la vi. Yo me quedé como, ¿qué significa estar al ladito? Pero bueno, eso fue un paréntesis porque yo pienso muchas cosas. Pero el asunto es como, la pregunta es, ¿qué pasa con esos asuntos, trámites legales ante la iglesia, ante el Estado? Digamos en mi caso que quisiera casarme, ya eso cómo implicaría, qué sería para nosotras ir. Yo creo que le tengo miedo a ese momento, como que lo quiero omitir en mi vida. Y también como esas luchas de esos cercanos, por ejemplo, de mi papá, de mi mamá, un poco retomando el asunto de la película, que él preguntaba mucho y se cuestionaba mucho, pero Oscar era feliz, o sea, yo como si sintiera la necesidad de saber que el Oscar que él conoció sí fue feliz, de verdad. Y me parece muy curiosa esa escena de la cocina, que es como la mamá y la tía, entonces explicando como, no, o sea, entendé, no era feliz, y él quería como guardar ese pequeño recuerdo de mi hijo fue auténtico conmigo y fuimos felices. A pesar de que todo el mundo le decía como que no, y cuando vi esa escena yo tenía como un poquito de rabia con el papá, yo, pero pues, ¿por qué le cuesta entender que no lo era? O sea, que es tan difícil de entender. Pero yo ya pensaba cuando tuve esa conversación con mis abuelas, con mi mamá, con mi papá, los imaginarios que uno tiene cuando uno va a contar a su identidad. Yo pensaba, mi mamá se va a enojar y mi papá, que es tan hippie y solo paz y amor, y Silvio Rodríguez me va a amar y va a ser súper fácil. Cuando conté fue todo lo contrario. Mi mamá como, hablemoslo, y mi papá fue como, eso es una condición, y se fue. Y yo me quedé como, wow, hasta lo que uno se imagina que puede ser pasa totalmente diferente a como uno lo tenía en su mente. En mi caso particular, y ya para darle la palabra a todas, a todos y a todas ustedes, me ayudó mucho personalmente, y retomando el asunto educativo, ser de la Javiera Londoño. Porque yo sé, mucha gente le ha dicho así, y me da mucha rabia cuando dicen que es una escuela de lesbianas, pues para crear lesbianas, que yo digo como, ¿pero por qué dicen eso? Pues casi todas lo éramos y lo somos. Sí, lo que es, pues, hay colegios con fama. Pero personalmente me ayudó mucho ser de la Javiera, y de hecho en el camino para llegar acá a la casa fue como, o sea, yo cada que camino por la playa recuerdo todos mis años de bachillerato subiendo por la playa, yendo a mimos de la playa, cuando uno conquistaba con los helados de fruta fresca. Entonces pues como que toda esta dinámica del centro me recuerda mucho esa identidad, o sea, me lleva mucho a mi vivir. Y agradecí mucho haber estado en la Javiera Londoña, porque recuerdo que en su momento el coordinador Carlos Mayor, que yo creo que todas lo amábamos, él siempre nos cuidó y nos protegía mucho, y decía como, ellas son mis niñas y las tenemos que cuidar, y aquí no vamos a hacer porque, bueno, en contexto todo se volvió un drama cuando empezó como a destaparse como todo, yo soy lesbiana, que fueron muchos profesores se empezaron a asustar, a vivir ese pánico. Entonces yo qué voy a decir, cómo les voy a nombrar, qué va a pasar, qué les voy a hacer, profesores que castigaban, otros profesores que no les importaba, pero él asumió esa responsabilidad y dijo, yo las voy a cuidar y voy a hacer que todo el colegio las cuide. Y creo que, bueno, a modo de experiencia personal, eso me ayudó bastante. Volviendo al asunto, la pregunta, porque sé que te la van a llevar, inevitablemente, ya tienes el micrófono. ¿Qué pasó o cómo ves esa experiencia, el asunto de la tramitología en lo eclesiástico, en lo político, en el gobierno, en lo estatal? Y un poco como esa experiencia de esas personas cercanas, ¿qué enseñanza te dejó? ¿Qué problemática ves allí? Bueno, para mí todo esto de la tramitología, todo eso del matrimonio, me parece que son cumplidos que nos exige la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, a mí no me gusta casarme, no anhelo irme a una notaría, echar la firma y bueno, nos casamos, no. Tampoco anhelo cambiar mi nombre, como lo dije ahora, porque me parece que mi nombre lo hice todo y más, me siento conforme con mi nombre. Entonces es sumarnos a ese capitalismo, a esa exigencia, a ese binarismo, a esa heteronormatividad donde volvemos a caer,
siendo disidentes, siendo maricas, siendo lesbianas, siendo trans, siendo bisexual, siendo lo que seamos, entonces vamos a volver a caer en el mismo sistema. Yo no estoy de acuerdo con todo eso, pero respeto a las personas que lo quieran hacer. Me parece también una decisión importante, porque también eso hace que todos estos sucesos o procesos se visibilicen más, tengan más acogida, y las personas puedan saber un poco más de todos estos procesos. Mas sin embargo no me uniría. Pienso que de pronto me casaría con una persona o con mi pareja siempre y cuando tuviera una enfermedad terminal, ¿cierto? Para que mis cosas no quedaran en manos de mi familia, porque es una familia que siempre me ha criticado, me ha rechazado, que no ha estado a mi lado, pero sabemos que cuando la marica se muere, la familia llega. Ay no, él sí era mi hijo, él sí era mi hija, no, mi sobrino, ay, yo lo quería mucho. ¿Y qué dejó? Vení, busquemos en el escaparate, oíste, y cuenta en el banco. Y empiezan a hacerle el tedio a la pareja que tanto compartió contigo, que tanto te acompañó, que tantas vivencias tuvo contigo durante tantos años. Empiezan a hacer el tedio para lograr quedarse, así sea, con un closet, con 10.000 pesos, así sea con las deudas que uno deja, ¿cierto? El caso es seguir haciéndole la guerra y haciéndole la vida imposible a la marica muerta y a su pareja y a toda una sociedad también, ¿cierto? Inclusive a nuestra familia social, porque nosotros también tenemos familias sociales, no siempre la familia es de sangre. Entonces con las tramitologías no estoy de acuerdo, con el matrimonio lo haría siempre y cuando esté pues como en esa premura, y el apoyo siempre lo tuve de mi padre. A mi madre le dio muy duro darse cuenta que me gustaban las mujeres, porque cuando mi mamá estaba viva no se veía eso de lo trans, de lo bi, solo eran las machorras y los maricas, no más, de ahí no pasábamos. Entonces mi mamá siempre fue muy dura y le dio muy duro, porque mi mamá siempre insistió con eso de ser femenina, de ponte la tirita, de ponte la blusita, el vestidito, las medias peladas, venga yo la peino, el chulito, la trenza, el cabello largo y todas esas vainas, pues que yo cuando tuve uso de razón empecé a decir no quiero más. Inclusive como a los 12 años recuerdo que me puse una camisa de hombre, pero una camisa amarilla que era de mi mamá, y desde ese entonces nunca dejé de usar prendas masculinas, ¿cierto? Entonces también ir a los almacenes a comprar esa ropa, a que te digan, ay sí, ¿qué está buscando? Ay, un blue jean, claro, la sección de las damas está por acá. Entonces yo me quedaba como, pues, no, es que a mí me gusta la ropa de los hombres. Ay no, pero ¿por qué? Mire, entonces son todos esos comentarios, todos esos discursos de odio también que uno encuentra. De mi mamá no tuve mucho apoyo, de mi papá lo tuve todo. Siempre me dijo, no importa que ames una mujer,